Estos peleadores jamás imaginaron que su invicto sería destruido tan brutal que cambiarían sus carreras para siempre. Vamos directo al lado oscuro del UFC, donde los récords perfectos se rompen, los favoritos sangran y los errores se pagan caro junto a peleadores que llegaron con sus egos inflados, pero salieron del octágono con la cabeza agachada. Así que prepárate, porque hoy en Fightología te mostramos el top de los peleadores que perdieron su invicto en este 2025. Comenzamos este top en la noche de UFC 311, que prometía ser una de esas veladas que quedarían grabadas en la historia del peso gallo. Umar Nurmagomedov, el hombre invicto hasta ese instante, entraba al octágono con la confianza de haber desmantelado a 18 rivales con su grappling. Pero en la esquina opuesta estaba el torbellino de energía de Merab Dvalishvili, que no sabe lo que es frenar. Desde el primer round, Dvalishvili dejó claro que no iba a ser una noche fácil para Umar. Merab impuso un ritmo infernal, avanzando sin descanso, cortando los intentos de Nurmagomedov de controlar la pelea en el suelo. Los minutos pasaban y la historia se repetía. Umar buscaba su juego, pero Merab simplemente tenía una respuesta para todo. Cada intercambio solo reforzaba lo que todos en la arena ya veían venir. El invicto de Nurmagomedov se acababa esa noche. Cuando sonó la campana final, no había dudas. You have to put him down. Umar does look tired. He looks so tired. Perhaps Dvalishvili smelling blood in the water under a minute to go round. He's gonna get him down. La decisión unánime ya solo era un trámite. Merab Dvalishvili había dejado en evidencia las limitaciones de Umar en el striking y demostrado que la resistencia y el control pueden ser tan devastadoras como cualquier llave de sumisión. Para el puesto número 2 vamos a mudarnos para Arabia Saudita, al evento de UFC donde Shavkat Magomedov llegó con la determinación de imponer su poder en el octágono, pero esta vez frente a él estaba Michael MVP Page, un maestro del movimiento que hacía que sus rivales golpearan al aire más que a él. Y con razón, el MVP no se quedaba quieto, deslizándose por la lona como si estuviera patinando, esquivando las ofensivas de Jara, haciendo que cada vez que creía tenerlo atrapado, Page desapareciera y le respondiera con golpes limpios y frustrantes. Magomedov no pudo adaptarse, su potencia no servía de mucho si no lograba conectar. Mientras los minutos avanzaban, MVP seguía su juego, acumulando puntos con golpes precisos y dejando claro que la pelea estaba en su control. Cuando la campana final sonó, las tarjetas no dejaron dudas. Victoria unánime para Michael Page, dejándole claro a Magomedov que no basta con golpear fuerte, sino saber cuándo y cómo hacerlo. Tatiana Suárez llegó a UFC 312 y al puesto número 3 de este top con una misión clara: llevar a Weili Zhang al suelo y hacer lo que mejor sabe hacer. Pero desde el primer cruce quedó claro que la campeona tenía otros planes. El striking de Zhang fue implacable. Cada intento de derribo que recibía de Suárez era interceptado por combinaciones precisas. Cada avance en el clinch terminaba en su contra. Zhang no solo era más fuerte, sino más rápida, tenía más técnica y más estrategia que Suárez. Los minutos avanzaban y la historia seguía igual. Tatiana intentaba cerrar la distancia, pero Weili dictaba el ritmo, castigando con golpes demoledores y anulando cualquier intento de grappling. Cuando sonó la campana final, el resultado ya era evidente. Victoria dominante para Zhang. This will be a bitter pill. Magnum, Zhang, Weili, I'll never...
out as well. It was awesome. Pasamos a Peyton Talbot en el puesto número 4, quien estuvo en la UFC 311 con el aura de invencibilidad que te dan cuando eres favorito. Las apuestas lo respaldaban. El hype era 100% real, nunca fake. Pero enfrente estaba Raoni Barcelos, un veterano que entiende que la experiencia es un arma tan letal como cualquier golpe bien conectado. Desde el primer round quedó claro que Barcelos no estaba ahí para hacer una estadística en el ascenso de Talbot. Con precisión y control de ritmo, el brasileño desmanteló cada intento de ofensiva. Talbot atacaba con confianza, pero sus golpes no encontraban el blanco con la contundencia esperada. Barcelos, en cambio, manejaba el octágono como si fuera suyo, eligiendo sus momentos, castigando cada error. La frustración empezó a notarse en Talbot cuando su agresividad se tornó desesperación. Mientras que Barcelos nunca perdió la calma, mantuvo el control y selló una victoria por decisión unánime. El veterano dejó claro que en el UFC la fuerza es mejor cuando se combina con la experiencia. Para el puesto número 5 vamos a ver a Jen Matsumoto en el UFC Seattle con hambre de victoria, enfrentando a Rob Font en un duelo que prometía ser una prueba de fuego, pero que desde el primer asalto la pelea solo fue un juego de ajedrez a velocidad máxima. Conectó bien Matsumoto también, que lo obliga a ir hacia atrás a Rob Font. Ahora sí, el brasileño consigue el derribo. Matsumoto mostraba su precisión, pero Font respondía con experiencia. Cada intercambio era intenso, pero conforme avanzaban los rounds, el veterano comenzó a marcar la diferencia. ¡Qué peleón! Con gasolina, arriba, abajo, al centro. Font, con su acostumbrada paciencia, aprovechó cada apertura, conectando golpes clave en los últimos minutos. Matsumoto peleó con técnica y determinación, pero cuando la campana final sonó, la diferencia estaba en los detalles. Las tarjetas revelaron una decisión dividida, un combate que pudo ir en cualquier dirección. Pero al final, la experiencia de Font en peleas de alto nivel le dio la ventaja. Matsumoto demostró que pertenece a la élite, pero también aprendió que en el top 10 cada movimiento cuenta. Fue muy parejo. Danny Barlow entró a la UFC Vegas 103 con el hambre de un peleador joven para este puesto número 6. Pero en el otro lado del octágono estaba Sam Patterson, un rival que no necesitaba más que una apertura para cambiar la historia en segundos. Barlow avanzaba con agresividad buscando imponer su ritmo. Sin embargo, Patterson no se dejó intimidar. Se mantuvo paciente, analizando cada movimiento de su oponente, esperando el momento perfecto. Y cuando ese instante llegó, lo aprovechó con precisión quirúrgica. En el primer asalto para el británico y su victoria más bonita dentro de la UFC. Barlow lanzó un ataque con intención, pero descuidó la defensa justo lo suficiente para que Patterson ejecutara un contraataque impecable. Un golpe bien angulado que lo conectó de lleno y unos remates en el suelo que licuaron los recuerdos, y en cuestión de segundos el combate estaba terminado. Un knockout relámpago que no solo le quitó el invicto a Danny Barlow, sino que dejó claro que el UFC, la estrategia, el cálculo y la defensa pueden ser la diferencia entre una victoria y una derrota. En el puesto número 7 tenemos a Josias Musasa en la UFC Vegas 104 con las apuestas a su favor porque su victoria parecía solo un trámite. Pero en el mundo de las MMA, la historia rara vez se escribe con anticipación. Su rival, Carlos Vera, no estaba ahí para ser un mero espectador del ascenso de Musasa, así que desde el primer momento desafió la calma de su oponente con movimientos precisos, esperando el momento perfecto para atacar. Musasa avanzó como si controlara el octágono, pero dejó abiertas grietas en su defensa que Vera no dejaría pasar.
Primero vino un golpe que Mousasa esquivó, pero Vera aprovechó el momento para conectar una patada brutal directa a la cabeza que hizo que a Mousasa se le olvidaran los datos personales. Y antes de que pudiera recuperar el control, Carlos cerró la trampa con una kimura impecable. La precisión fue inmediata y la sumisión inevitable. En cuestión de segundos, el favorito estaba derrotado. En el UFC, el exceso de confianza y errores defensivos son cosas graves que pueden costar una pelea. Si no, pregúntenle a Mousasa que aprendió esa lección de la manera más dolorosa posible. Ahora nos vamos a Londres para el puesto número 8, donde Meg Parkin llegó con la intención de imponer su presencia, pero lo que siguió fue una pelea que dejó más bostezos que adrenalina. Enfrentando a Marcin Tybura, un veterano con vasta experiencia en el juego de control, la acción nunca despegó realmente. Desde el primer asalto, Tybura hizo lo que mejor sabe hacer. Cerró la distancia, llevó la pelea al clinch y convirtió cada intento de ataque en una batalla de desgaste. Parkin, con su potencia y físico, nunca encontró el espacio para soltarse, atrapado en una maraña de agarres y presión contra la jaula. Por encima y seguir atacando, y ahora con mucho poder. Potencia, los golpes de martillo, puede terminar esto. Parkin pendiente. El público esperaba explosividad, pero en su lugar recibió una estrategia metódica que desactivó por completo a Parkin. Sin agresividad ni efectividad en el striking, el inglés nunca pudo cambiar el ritmo a su favor. Al final, las tarjetas reflejaron la realidad. Decisión dividida para Tybura, quien, sin necesidad de espectacularidad, demostró que el control y la estrategia pueden ser suficientes para ganar en el octágono. Para Parkin, una lección clara. A veces, la fuerza no basta si no viene acompañada de intención. Ray Tsuruya está en la UFC 313 y en este puesto número 9 con la confianza de su récord impecable. Pero en el octágono lo esperaba Joshua Ban, un rival con velocidad explosiva y una precisión que da miedo. Desde el primer intercambio quedaba claro que la noche sería complicada para Tsuruya. Ban marcó el ritmo desde el inicio, moviéndose con fluidez y lanzando combinaciones rápidas que mantenían a Ray a la defensiva y notablemente asustado. Cada intento de respuesta era contrarrestado con golpes certeros que frustraban sus intentos de tomar el control. Tsuruya, que está acostumbrado a dictar el paso de la pelea, se encontraba atrapado en un torbellino de ataques que nunca le dieron tiempo ni para respirar. Van imponía su velocidad, su precisión y su dominio en los intercambios, y cuando sonó la campana final, la decisión unánime solo confirmó lo que se vio en el octágono. Tsuruya peleó con dificultad para adaptarse al ritmo vertiginoso de Van y le costó su tan preciado invicto. Terminamos este increíble top 10 con más sangre que sudor y lágrimas, con la pérdida del invicto de Younessi Duven, quien quedó 6-1 en el octágono de la UFC Vega 104 frente a Carly Giudice. Desde los primeros segundos, Duven avanzó con agresividad, lista para imponer su pegada, pero la calma de Giudice dejaba entrever que estaba esperando el momento oportuno. Tiró 2 veces la venezolana y la dejó en el aire. Giudice está en modo Pierna izquierda de Giudice. Cuando Duven lanzó su primer ataque con intención de cerrar la distancia, Giudice lo leyó a la perfección y con un movimiento calculado preparó la trampa y sin dar aviso le soltó una patada en la cabeza a la venezolana que le conectó de lleno en la cara, desconectándole los circuitos, y antes de que pudiera siquiera ajustarse al ritmo del combate, Duven ya estaba en la lona sangrando y con la pelea terminada. Un desenlace brutal pero obvio. La defensa de Duven no estaba a la altura y ese exceso de confianza en su capacidad de finalización dejó grietas que Giudice supo explotar. En MMA, una apertura puede ser todo lo que se necesita, y en esa noche Giudice demostró que la paciencia y la ejecución pueden ser tan devastadoras como la fuerza bruta.
Con esto cerramos este top 10 donde vimos cómo el orgullo, la confianza excesiva y los errores estratégicos cobraron factura en el octágono, dejando claro que un récord de invictos no es garantía de nada porque en el UFC nada está escrito. Pero esto no es todo. Si crees que estas derrotas fueron duras, espera a ver nuestro siguiente video donde hay más momentos épicos e impactantes. Así que dale click al siguiente video y nos vemos ahí.